días me llamó Rubén y me pidió si podía aburrirlo durante un rato este domingo. Y claro, esa es mi especialidad. Así que dije que sí, y además elegí el pasaje de la mujer samaritana del que nunca había oído hablar encima, para Maile. Pero afortunadamente el trancazo que tengo me va a hacer que sea más cortito y no aburráis tanto. Quiero deciros que la primera impresión que se tiene al leer este pasaje es que estamos ante un diálogo de besugo, dicho con todo el respeto. Que mucha gente me va a decir, ya está diciendo que Jesús es un besugo. No. Ya veréis que este pasaje es mucho más profundo de lo que parece y tiene un lenguaje en clave, pero cuando te acercas por primera vez te das cuenta de que Jesús está hablando de una cosa y la samaritana está hablando de otra. Y es como un diálogo de besugo, aparentemente. La verdad es que este texto no es una entrevista, no hubo alguien que estuviera grabando esto y lo sacara por la CNN o tampoco esos debates que hay ahora que sale en el BBVA, hay dos personas muy cultas hablando. No es eso, no está eso ahí. Esto es una construcción, como vamos a ir viendo, que tiene un sentido mucho más profundo que las palabras primeras o las palabras que salen. Yo no sé si alguna vez va a pasar a vosotros, pero me está hablando con una persona de un tema y la otra persona está contestándote de otro tema completamente diferente. Hay un pequeño cuento en el libro La ración de las ranas, que sabéis que me gusta mucho, de Tony Melo, que dice así: un cura entró en la taberna y montó en cólera al encontrar allí a un montón de sus feligreses. Se puso a dar vueltas alrededor de ellos y les obligó a salir, conduciéndolos hasta la iglesia. Una vez allí les dijo solemnemente: todos los que quieran ir al cielo, que den un paso a la izquierda. La mayoría de ellos dio un paso a la izquierda, pero hubo uno que se quedó sentado tranquilamente. Él le dijo: ¿tú no quieres ir al cielo? Ya un poquito enfadado al cura. Y el otro respondió: no quiero. Más enfadado el cura le dice: ¿pretendes quedarte ahí y decirme que no quieres ir al cielo cuando te mueras? A lo que el hombre se levantó y dijo: no, sí, yo quiero ir al cielo cuando me muera. Pensé que era ahora, y ahora no quería ir al cielo el hombre. Pues ese tipo de diferencias en el lenguaje es lo que aparece aquí a primera vista. Permitidme que os haga una pequeña perspectiva. Este es el capítulo 4, como hemos leído, pero en el capítulo 2 encontramos las bodas de Caná, y aquí se ha predicado muchas veces de las bodas de Caná, donde Jesús transforma el agua del rito de la purificación de los judíos en vino. Y podríamos denominarlo, muchos exégetas dicen que esto es la sustitución de la alianza. En el mismo capítulo aparece, la segunda parte de ese capítulo, que Jesús llega al templo y expulsa a los mercaderes gratis. Sería la sustitución del templo. Derribar este templo y en 3 días lo reedificaré, y hablaba de su cuerpo. El capítulo 3 es el famoso pasaje con Nicodemo. Y ahí se está sustituyendo la ley. Es la sustitución de la ley que Nicodemo no puede entenderlo. Y ahora estamos en el capítulo 4, que ya hago un spoiler y os adelanto que esta es la sustitución del culto. O sea, llevamos ya 4 sustituciones. Pero antes de entrar en profundidad en este pasaje, y se me ha olvidado poner el cronómetro en marcha para no cansar, quisiera deciros que son los samaritanos. Yo sé que la mayoría lo sabéis, pero por si hay alguien que no lo sepa, Samaria es la zona norte, ¿verdad? Israel estaba dividido en 2, Judá, el reino del sur, al sur, y el reino del norte, que era Israel. El reino del norte va a ser atacado por los asirios en el siglo VIII, y se va a empezar una gran migración de israelitas hacia el sur para protegerse. Un poco después, el sucesor de
creo que era Tiglat-Pileser, Sargón II, él va a invadir definitivamente el reino del norte y va a arrasar la capital, que es Samaria, y va a deportar a un gran número de israelitas. Según hay registros, como unas 30.000 personas, que para la época no era poco. Y siguiendo la política siria, se llevan a estos ciudadanos de Israel a otro sitio, a los que eran manitas se los llevan a construir la capital de Asiria, que sería Dur-Sarruquín, mi asirio está oxidado, pero es la actual Khorsabat. Y a los demás los van a colocar en sitios diferentes, y a su vez otros pueblos que han sido invadidos van a ser llevados hasta Israel. Entonces estos colonos llegan allí y se van a fundir con el pueblo, poco a poco se van a ir mezclando, pero también aportan su propia religión y su propia cultura. Todo esto, si queréis ir viéndolo, lo tenéis en Segunda de Reyes, capítulo 17, también en Esdras 4, vaya a ver cómo se van mezclando, y ahí se hace público cada país o cada grupo de donde viene, cómo va montando una ermita a su Dios. Son 5 ermitas, acordaros que en el texto habla de 5 maridos tenidos. Y al mismo tiempo el culto a Yahvé sigue dándose en Israel, y es el culto prioritario, mayoritario, pero ya tiene un tanto de sincretismo. El templo, que ellos habían levantado un templo, incluso después de ser destruido, es vuelto a restaurar en el siglo II, y por último destruido por Juan Hircano en el 128 antes de Jesucristo. Aunque se sigue rindiendo culto allí, por eso en la época de Jesús todavía se rendía culto allí. Ahí, al pasar el tiempo, para no daros más información sobre el tema, en la infancia de Jesús, un grupo de samaritanos entra en el templo de Jerusalén, llevan huesos humanos escondidos y los tiran por el atrio, profanando el templo, por lo cual hubo que hacer ceremonias de limpieza del templo, y como consecuencia se les prohíbe a los samaritanos entrar en el templo de Jerusalén. Esa es la imagen que tenían y que debemos tener nosotros, que tenían los escritores, probablemente discípulos de Juan, que son los que escriben el Evangelio. Ahora vamos a centrarnos un poquito en el tema y voy a ir rapidito. El manantial de Jacob, así se describe al principio. Sin embargo, la samaritana habla del pozo de Jacob. Por eso decía antes lo del diálogo de Jesús, porque Jesús nunca habla de un pozo, ella siempre habla de un pozo. En realidad, el pozo de Jacob es un elemento mítico que llega a significar prácticamente todas las instituciones judías, la ley, el templo, pero la mujer no tiene nombre, la mujer samaritana no tiene nombre. Realmente la mujer lo que está representando es a toda Samaria. Para ella el pozo es la única agua que conoce, es la ley. Y esa agua debe extraerse con el esfuerzo humano. Pero todo el que beba de ese agua, de esa ley que no satisface al ser humano, va a volver a tener sed. En el capítulo anterior, en el de Nicodemo, hay una afirmación de Jesús que Nicodemo no entiende, que es la de nacer de nuevo. Porque Nicodemo y los judíos y la ley no conciben nada sin esfuerzo. La ley te obliga a un esfuerzo. Para él, el conocimiento de la ley, aprender la ley y seguir la ley, es lo que le va a dar una altura de persona. Y Jesús está hablando de otra cosa completamente diferente. Jesús no conoce o no reconoce aquí las divisiones causadas por ideologías, ni siquiera las religiosas, y está libre de todo prejuicio. No es así. Nicodemo y la mujer samaritana están educados en la ley y no están acostumbrados a la idea de gratuidad.
no conocen el amor de Dios. Acordaos del pasaje de las bodas de Caná. No tienen vino, no conocen el amor de Dios. El pozo es la religión y Jesús habla de una nueva forma de vida. Ella habla de un depósito de agua bajo tierra, de algo externo, y Jesús habla de un espíritu, de un manantial que brota dentro de ti. ¿Dónde nos podemos esconder de Dios? La religión siempre intenta marcarnos pautas. Se dice de un santo predicador que cuando salía de su casa para ir a la iglesia solía decirle al Señor: bueno, Señor, ahora te dejo, me voy a la iglesia. Es un poco esa disociación entre la vida real y nuestra vida como creyentes. Había una abuela que siempre le preguntaba a su nieto: ¿has hecho ya las oraciones de la noche? Sí, abuela, siempre las hago. ¿Y haces las oraciones de la mañana? Y dice: no, por la mañana no tengo miedo. Esa es la religión, ¿no? Ese es el agua que está hablando del pozo. Ese pozo que es un regalo de Jacob, que es una tradición común para todos los judíos, y para ellos era su gloria. Es el don de Jacob, es el pozo que Jacob nos ha dado. La mujer, al igual que Nicodemo, no conocen el don de Dios. ¿Os acordáis del pasaje, el versículo tan famoso de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo. El don de Dios es Jesucristo. Hay un texto que voy a leer que está en el libro de Eclesiástico, capítulo 24, de un libro deuterocanónico. Dice así: el que me coma querrá comer más, y el que beba querrá beber más. El que me hace caso no fracasará, y el que se conduce con sabiduría no pecará. Todo esto es el libro de las alianzas del Dios Altísimo, la ley que promulgó Moisés para nosotros, la herencia del pueblo de Jacob. Jesús está haciendo una referencia a lo que ellos mismos promueven. Pero el don de Dios, ese agua, ese espíritu, que es el espíritu, claro, simboliza el espíritu, satisface las necesidades y las aspiraciones más profundas. Fijaros que ella habla siempre de nuestro padre Jacob, nos cita en el versículo 11 y en el 19, y Jesús no. Jesús habla de Dios con un nuevo nombre, el Padre. Siempre que habla del Padre, no del Padre Jacob. Jesús presenta un programa universal y universalista. Y ahora está llamando con la mujer samaritana, está llamando a ese Israel heterodoxo. Antes ha llamado al ortodoxo, pero lo ha despreciado. Jesús supera ahí las barreras de tanto étnicas como religiosas, porque su mensaje es el de mantener una relación personal con Dios. Un Dios al que Él llama Padre, y que cuando se alcanza, cuando tienes esa relación con Dios, se manifiesta no en el ritual de un culto, sino en el amor que brota de cada uno de sus hijos. Jesús tiene una misión, como les dice a sus discípulos: su comida, es una comida. Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y esa comida, esa misión es comunicar a los hombres el Espíritu. O sea, terminar lo que es la creación del hombre completo, comunicándole una capacidad de amar. El Espíritu es como un manantial personal. Es además personalizante. Y se enfrenta a la ley, porque la ley lo absolutiza todo. La ley es un fin en sí misma y despersonaliza al hombre. Pero lo que Jesús propone es una relación personal e íntima con Dios, no una relación religiosa.
Dios no exige que se le hagan dones, regalos. Es más, es Él el que hace el don en la persona de Jesús y convirtiéndose en Padre, en el dador de su propia vida. Él nos da su propia vida. Ya por lo tanto no consiste tanto en un culto ritual en el que todo debe estar regulado, marcado, seguido, hay que hacer las cosas así, hay que decir tal cosa o cual cosa en cada momento. Hay un cuento también del mismo libro que he citado antes. Dice que un santo sufí partió en peregrinación a la Meca. Al llegar a las inmediaciones de la ciudad, se tendió junto al camino agotado del viaje. Y apenas se había dormido cuando se vio bruscamente despertado por un airado peregrino. En este momento en el que todos los creyentes inclinan su cabeza hacia la Meca, ¿se te ocurre ponerte con los pies apuntando hacia el lugar sagrado? ¿Qué clase de musulmán eres tú? El sufí no se movió. Abrió los ojos y le dijo: hermano, ¿quieres hacerme el favor de poner mis pies de manera que no apunten a Dios? La religión te obliga a estar mirando siempre a un punto, a hacer determinadas cosas, pero Dios está por encima de todo eso. Incluso dentro de la fe evangélica, muchas veces somos muy ritualistas. Si queréis os cuento una anécdota, la abrevio para que no, y además creo que ya la conté en una ocasión. En Málaga, y Paco y se lo saben bien, un tiempo que hubo un movimiento muy grande dentro de la Iglesia Católica de un grupo de jóvenes, Antonio también conoce. Y en cierta reunión, bueno, pues de alguna forma el Espíritu se hizo más presente, más patente, y le tocó el corazón a la gente. Entonces había jóvenes en aquel grupo pues que se pusieron a llorar, otros se levantaron a confesar sus pecados, otros oraban, y de ahí nace un movimiento, ¿verdad? Digamos, experiencia carismática, o como queráis llamarla, llega a oído de miembros de una iglesia que no voy a nombrar, cuyo pastor era, o se autodenominaba el gran apóstol de Málaga, y fueron a visitarlo porque tenían conocido. Entonces, cuando les preguntaron y tal, le explicaron la experiencia que habían tenido, uno de los líderes les dice: pues sí, que parece una auténtica experiencia del Espíritu Santo. Lo que no entiendo es cómo el Espíritu Santo se ha derramado sin estar el apóstol presente. Pues ya sabemos que el apóstol es el que ordena cuándo y no puede derramarse el Espíritu, faltaría más, ¿no? O sea que aún dentro de nuestro círculo también tenemos esferas del ritualismo, que por cierto no es que yo no es que yo esté en contra de eso, ¿no? Cada grupo, cada comunidad tiene su forma de acercarse a Dios, de orar, de relacionarse, pero no es tan importante. Por ejemplo, en esta congregación, ya no estoy llegando a aguas frías, no es tan importante que aquí seamos los que mejor cantamos y que tengamos al mejor músico, ¿vale? Que no está mal. Por cierto, a ver si algún día alguien se anima a ayudarle con la música. Y eso está bien. Pero ¿y si quitamos eso? No pasa nada. Nuestro culto a Dios sigue siendo el mismo. Cuando os veo llegar, y yo estoy muchas veces tocando aquí un poquito, y os veo llegar y os veo que os abrazáis, que os besáis, que os mostráis amor, estáis dando culto a Dios. Nuestro culto a Dios es nuestra relación como hijos delante del Padre. Voy a hacer un pequeño resumen. Acabamos de encender la segunda vela de Adviento.
Por lo tanto, estamos preparándonos para celebrar la venida, o lo que fue la venida del ungido de Dios, el Cristo. Y siempre que buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Eso por lo menos decía Pascal. El que busca a Dios lo encuentra. Pero hubo un hermano después que dijo, apuntilló, sí, seguro, el que busca a Dios lo encuentra, pero no se encuentra nunca al Dios que se busca, porque Dios es mucho más allá de todo lo que nosotros podemos imaginar. Entonces estamos esperando un Mesías, y este Mesías viene a proponer la sustitución de la alianza, la sustitución del templo, la sustitución de la ley y la sustitución del culto. Viene a trastocarlo todo. Y viene también a instaurar o a traer una nueva relación con Dios, con un Dios que no necesita sacrificios, no necesita rituales, con un Dios que se llama Papá, con un Dios que se complace en el amor de sus hijos y que esto se lo muestren entre sí. Muchas veces hemos recordado los principios de la Reforma Protestante y ese famoso eslogan que, por cierto, se crea en el siglo XX, no es originario de la Reforma, pero sí que la representa, por las 5 solas, ¿no? Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo salva y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Pero ahí se le olvidó a alguien poner el que para mí es el axioma, la enseñanza más importante de la Reforma, una de las más importantes, que es la de Iglesia reformada, siempre reformando. La Iglesia reformada siempre se está reformando. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque muchas veces buscamos en nuestro pozo de Jacob personal, cada uno, y utilizamos nuestros ritos y nuestras liturgias. Y vuelvo a decirlo, está bien, siempre y cuando eso no se convierta, no sustituya al verdadero Evangelio, que es que Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros, que quiere que acudamos a la fuente de vida eterna, que es Él mismo. Y recordar que, aunque podemos hacer lo que queramos, todo es lícito. Si queréis cantar, cantar; si no queréis cantar, no cantéis. Y en cada sitio se celebra de una forma. Recuerdo una anécdota, no me voy a enrollar mucho más. Algunos conocéis a mi cuñado Roberto. Bueno, él es un grandísimo pianista. Nunca se ha dedicado profesionalmente a eso, podría haberlo hecho. Cuando sale del seminario lo mandan como pastor adjunto para aprendizaje a una iglesia en Harlem, todos negros. Y en un momento dado alguien dice: ¿alguien que sepa tocar el piano? Y salió él. Salió, puso la partitura, dio la introducción, y cuando tenía que entrar la gente a cantar, no entró nadie. Claro, él se quedó así. Imaginaros, los que no lo conocéis, Roberto es más blanco que la leche, pelirrojo, y se quedó así, enganchado en el piano. Y entonces le contaba él que salió un chiquito negro y le dijo: tío, es que no tienes alma, no tienes chispa. O sea, que en cada sitio adoramos a Dios de una forma. Yo recuerdo cuando empezamos a tocar hace ya los 70 y tantos, un grupo de música rock aquí en Málaga cristiano, y eso era impensable porque la gente no estaba acostumbrada a eso. Los tiempos cambian, el tipo de adoración cambia, pero la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Ya termino, no canso más, creo que me he pasado mucho. Y os invito a repetir, aunque sea interiormente, una oración que leí de un creyente que dice así: Señor, te pido perdón por mis 3 mayores pecados. Ante todo, por haber peregrinado a muchos santuarios, olvidando que estás presente en todas partes.
En segundo lugar, por haber implorado tantas veces tu ayuda, olvidando que mi bienestar te preocupa más a ti que a mí. Y por último, por estar aquí pidiéndote que me perdones, cuando sé perfectamente que nuestros pecados no son perdonados antes de que los cometamos. Que el Señor os bendiga.